Hola, me alegro de saludarte. Y bien, empezaré directamente y sin rodeos. Y me dirijo a ti, católico. Estarás de acuerdo conmigo en que los que somos católicos, los que decimos ser católicos, es que hemos elegido serlo, ¿verdad? Y es que la fe no se puede imponer. De hecho, la fe requiere de libertad. Más bien dicho, se define la fe como la respuesta libre del hombre a Dios. Entonces, partiendo desde allí, a ti, católico, deja que te haga varias preguntas. Dime, ¿qué defiendes? Como católico, ¿defiendes la vida desde su concepción hasta el último momento solamente ordenado por Dios? Es decir, ¿defiendes que ningún ser humano puede acabar con la vida de ningún otro ser humano? También, ¿defiendes el sentido legítimo del matrimonio, que solo puede ser entre hombre y mujer? ¿Defiendes que el acto sexual es lícito y necesariamente necesita haber sido sellado bajo el sacramento matrimonial? Y que cuyo fin primero está el estar abierto a la vida, a estar abiertos a que Dios envíe almas fruto de ese amor en ese matrimonio. Dicho de otra manera más concisa, ¿estás en contra de las llamadas relaciones prematrimoniales? ¿Defiendes a su vez la familia? Es decir, el que Dios dio a Adán, a Eva, para que juntos en compañía formaran un hogar y de ahí pudieran enseñar a sus hijos vivir en santidad en una comunidad de bien, y que los padres tienen el derecho que no puede ser usurpado de elegir la educación de sus hijos, de educarles en moral, en valores. ¿Defiendes a su vez la inocencia de los niños, que se conserve la inocencia de los niños? ¿Te aborrece todo lo obsceno, toda la lujuria, todo aquello que va contra el bien de tu alma? ¿Luchas por conservar la pureza, las virtudes? ¿Apoyas eso, el sufrimiento, las mortificaciones? A su vez, ¿defiendes la tradición, el depósito de la fe, la doctrina de la Iglesia? ¿Tienes celo por Dios? ¿Apoyas y defiendes que los católicos tenemos ese derecho en libertad de elegir ser católicos y poder propagar el Evangelio? ¿Estás a favor de que existe el infierno? ¿De que existe el demonio, cuyo oficio infame es el buscar la perdición de las almas y también la tuya? ¿O crees que es un cuento y una cosa de antiguo? ¿Defiendes la existencia del cielo, del purgatorio? ¿Crees en los sacramentos, en las gracias sacramentales que da en su función? ¿Los usas debidamente? El sacramento de la penitencia, confesarte, el comulgar, asistir a la Eucaristía, la confirmación, el bautismo, el sacerdocio, el matrimonio, la unción de los enfermos, bueno, todos los sacramentos. ¿Crees en Dios que es uno y trino? ¿Crees que Jesús es Dios y hombre verdadero a su vez? ¿Crees también en que se encarnó en las entrañas de la Virgen María, que es purísima y sigue siendo inmaculada antes, durante y después del parto? ¿Crees en los dogmas de la Iglesia? ¿Qué defiendes? Tú como católico, ¿qué defiendes? ¿Que defiendes que la Iglesia católica es la única y verdadera? ¿O crees en transigir, en esa tolerancia abierta a aceptar todas las demás ideas mientras uno sea bueno en el fondo? ¿Qué defiendes? Eso te pregunto. ¿Qué defiendes como católico? Y muchísimas otras preguntas podría hacerte, muchísimas más. Pero bueno, la belleza de la Iglesia es muy extensa. Pero creo que hoy en día hay una gran confusión. De hecho, muchísimas de estas cosas que te estoy diciendo son del magisterio y uno tendría que defenderlas. Pero parece que hay muchísima confusión. Y debería ser normal, es normal que uno que esté en proceso de conversión a lo mejor desconozca algunas cosas, pero es necesario que tú como católico las entiendas, las comprendas y las defiendas. Y no solo porque sí, sino que la fe y la razón van de la mano. Y no hablo de racionalizar, sino de ser racional. A través de la razón, viendo la revelación que Dios nos da, uno puede llegar al conocimiento de la fe, a la existencia de Dios. De hecho, hay muchísimos científicos católicos. Un gran astrofísico, por ejemplo, filosófico también, es el padre Carreira, y a otros que no sean católicos. De hecho, te aconsejo que veas vídeos de ellos. Había uno que vi hace poco que hablaba de la materia, explicaba pues que la materia se puede definir de manera experimental según lo que hace, ¿no?
y explicaba que las 4 fuerzas de la materia, ahí no entra el espíritu humano, dando a entender que eso demostraba que hay algo fuera de la materia, que alguien fuera de la materia a su vez tenía que haberlo hecho. Bueno, él lo explica muchísimo mejor que yo, que aún no quiero confundirme, pero te animo a que lo leas, o Chesterton, o muchísimos gente, o a Santo Tomás, o muchísimos, o el mismísimo catecismo. Repito, tú eres católico porque has elegido hacerlo. ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué defiendes? La fe no puede hacerse la casta, no puede decir yo me quedo con esto y con lo otro, no, porque la Iglesia es toda una entera, porque ordena la vida enfrente a la verdad, que Dios es el camino, la verdad y la vida, y solo es una. Muchas veces hoy en día, tras un ocultado llamado tolerancia, se oculta la verdad y se pasa a transigir con los demás. Y no, caridad siempre, ocultar la verdad nunca. De hecho, es un acto de misericordia enseñar al que no sabe. Decía Santo Tomás que hablando de amor al prójimo, que el amor al prójimo empezaba por desear el bien espiritual. ¿Y qué más bien espiritual puedes desear para las otras personas que se salven? La fe es una, y si eres católico es porque sabes con convicción qué es esa. Y no engañado, la fe católica no es una ideología, no es un somnífero ante el miedo de ¿qué pasará después de la muerte? O tengo miedo al sufrimiento, o quiero pensar que hay un Dios que elige las cosas. No, es algo realmente de convicción, a raíz de conocer a Dios a través de la revelación que Él nos ha dado. Entonces, te pregunto, ¿eres católico? ¿Defiendes lo que defiende el magisterio de la Iglesia Católica? ¿En verdad? ¿Lo conoces? Y como católico, ¿eres acorde en tus actos en lo que haces? Es decir, ¿qué apoyas, qué ves, qué consumes, qué eliges? Hay que tener mucho cuidado con todo ello porque la fe católica ordena tu vida porque significa entender lo que es realmente la moral, entender realmente lo que lleva la conducta de vida. ¿En qué momento enseñar lo correcto se ha vuelto en incorrecto? ¿En qué momento pues la bondad se ha visto como algo ingenuo? Hoy en día parece ser. ¿En qué momento caminar hacia adelante parece ser retrógrada y decir que vas marcha atrás? Yo creo que en el momento en que la estupidez se ha ocultado de verdad y la inmoralidad de libertad, cuando la verdadera libertad es aquella de ser dueño de tus propios instintos, de poder elegir hacer el bien, porque cualquiera puede caer en las bajas pasiones, en la lujuria, en el placer, ya sea en los vicios, en cualquier tipo de decir yo quiero hacer esto. Hoy en día, una sociedad que pierde a Dios literalmente se desmoraliza, pierde la moral y cae, se destruye. ¿Qué es lo que se busca? Porque uno que busca el bien común, que eso es lo que debería buscar una sociedad, se dirige a buscar el bien por antonomasia, que es el bien supremo, que es Dios. Y tú tienes que buscar eso, el bien. ¿Y cuánto ha demostrado la Iglesia a lo largo de los años cómo la moral, la fe católica ha ayudado en el avance de la sociedad? Ya también la Iglesia en muchos momentos culturales y demás. Y cierto, podrías decir que hay personajes que formaban parte de la Iglesia Católica que no han dado la talla. Pero bueno, eso podría hacer como tú o como yo. Tenemos que dar cada uno de nosotros la talla, pero la Iglesia es santa y Dios la santifica. Entonces, lo que es la Iglesia, la moral, eso es lo que tú debes buscar. No decir es que es ese o aquel. Tú, ¿qué defiendes como católico? ¿Qué has elegido serlo? Si no quieres ser católico, eres libre de no serlo. Te digo, es un acierto serlo. Pero si no lo eres, eres libre de no serlo. Porque hay que entender bien la libertad. Hoy en día se ha cambiado lo que podríamos decir la verdad y la bondad por la relatividad y la maldad. Tristemente, así es. Pero hago un llamamiento a que defiendas todo aquello que son los valores y las virtudes de verdad. Que sí, porque todos aquellos santos que tú dices venerar y tener las estampas, eran eso, ardían en deseos de crecer en santidad, de mortificarse, de conocer más a Dios. Las virtudes, las mortificaciones, la ascética, toda esa teología, muchísimas. Y hoy en día es mucho más fácil que antes. En internet hay muchísimos canales de sacerdotes católicos maravillosos, o puedes encontrar hasta la Suma Teológica, no tienes que comprarte los libros, los puedes encontrar, o leyendo el catecismo, el evangelio, o en las parroquias que te encuentras un buen sacerdote. Hay que luchar por tu fe, defenderla. No hay que ser acomplejados. Ve con rosario en la mano porque la Virgen María siempre nos ayuda a salir adelante. Somos los católicos diamantes en bruto
que la sangre de Cristo nos va a lustrar y el perfume de la Virgen María nos va a ayudar a desprender el perfume de Dios, a purificar nuestras almas. Crezcamos en santidad, porque si eres católico es que has elegido serlo. Y no digas me quedo con unas cosas y las otras no, porque la fe católica es un todo y todo tiene sentido. El mismo tener que asistir a misa los domingos. ¿Por qué? Porque es una norma, no. La fe católica no son consejos, son realidades. En el momento en que Dios lo pones en primer lugar y ordenas tu vida en que Dios va en primer lugar y por eso debes un acto de ellos, ir el domingo a misa, que es un regalo, poder recibir a Dios mismo en la Eucaristía. Entonces Dios te ayuda y ordena tu vida y todo tiene sentido. A través de su amor amas al prójimo. Dios que te ha creado y a Dios le debes una adoración, una gloria. Y el fin de los hombres es nuestra alegría. Se encuentra nuestra felicidad en enamorarnos de Dios y encontrar la eternidad. Es decir, Dios nos abrió la eternidad. Jesucristo en su muerte en la cruz nos abrió las puertas a la eternidad celestial, pero tienes que ganártelo, tienes que quererlo, porque si no lo quieres no lo vas a tener. No lo vas a tener. Entonces, enamórate de Dios. Y aunque digas que seamos pocos más y que no, que esto es de viejas, que no es de viejas. Y si es de viejas, yo soy la primera vieja. No es de viejas. No es de retrógradas. Es de retrógradas, quiere decir, el retroceder en la moral. Eso es de retrógradas. No el conservar la moral. La sociedad puede avanzar y tiene que avanzar y es bueno tecnológicamente, médicamente, desarrollando muchísimas cosas, pero la moral es la que es, el bien es lo que es y está intrínseco en cada uno de nosotros. En el momento en que la sociedad desvirtúa el sentido de la dignidad humana, del amor, ya el amor esponsal todo, el sentido real del amor, de esa entrega, el buscar el bien común, el amor al prójimo y lo reducen todo de una manera lasciva, de un hedonismo, de un narcisismo, de buscar el bien de cada uno, de ser egoístas. Lo que yo quiero es lo que hago. No puede ser así. De hecho, las libertades chocarían de unos y otros sin moral, sin lo que busca hoy en día la sociedad a veces se llama ética. Aún una ética porque hasta ahí la ética empresarial, si estudias algo de finanzas, ¿no? Las organizaciones y todo eso, para que haya un sentido ético, moral. Pero es que todo eso lo encuentras dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, ya partiendo del punto de partida, y no me extiendo más, que podría extenderme más, lo dicho, tú eres católico porque lo has elegido. Entonces, defiende lo que tienes que defender. No manches la imagen de la Iglesia de la que formas parte por ser parte del cuerpo místico de la Iglesia. Eres Iglesia militante. Eso me recuerda a una frase, de aquí termino, que leí de Santo Tomás, que decía: has elegido seguir a Dios, pues allí mismo empieza la guerra. Entonces, da la guerra espiritual, empezando por limar tus propios defectos, porque cuesta. Cada uno, yo mismo, tenemos muchísimos defectos que tenemos que limar para vivir en caridad, para el bien de los demás. Que eso es lo que tenemos que buscar. Una sociedad para ser un mundo mejor. Y se hace en la sociedad que vive realmente como debe vivir, amando a Dios, amando al prójimo. Porque esa es la realidad. La realidad es esta, que Dios ordena todo el bien de una sociedad con esos valores de verdad, porque hemos sido creados por Dios y nuestra felicidad solo se encuentra cuando descansemos en Dios. Y la Iglesia, que quede claro, no es una secta porque es algo libre. Tú eliges libremente participar o no participar, estar o no estar dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en esa libertad que has elegido formar parte de la Iglesia Católica, te pido por favor, defiende lo que tienes que defender. Sé un católico de verdad. Defiende todas aquellas cosas que tienes que defender. La vida, el matrimonio, la dignidad humana, la Iglesia, el celo apostólico, tantísimas cosas, la inocencia de los niños, la pureza, las virtudes, el sacrificio. Defiéndelo, porque tú has elegido ser católico. Me he extendido muchísimo y creo haber dado un poco de vueltas, pero bueno. Nada, recemos unos por otros, ya que somos católicos, existe la comunión de los santos, para que Dios nos ayude, porque al final uno por nuestras propias fuerzas, pues no. Hay la concupiscencia, la tendencia al pecado, y somos débiles porque el pecado original nos manchó nuestra naturaleza y está, pues eso, dañada por el pecado original, pero juntos con Dios, con la Virgen María, podemos. Así que muchísimo ánimo, rezo por ti, reza por mí, y adelante, luchando y defendiendo lo que hay que defender. Venga, y recuerda,
Sonríe porque Dios te ama. Adiós.